Hola amigas, bienvenidas a Corazón de Chicas. Hoy quiero hablarte de algo que me hace sentir contenta cada día. Gracias por estar aquí. Hola amigas, ¿cómo están? Buen día. El día de hoy les voy a grabar un poco, espero que este video no sea muy largo. Quiero subirles un video el día de hoy, lunes. Si es que están viendo el video hoy, quiere decir que todo salió muy bien. Vamos a hacer unos sopecitos, vamos a hacer tal vez un chocolate. Ya estamos aquí como un poquito nublado, con muchos truenos. Y la verdad es que no hay tanta luz, entonces vamos a intentar grabarles un poco. Y bueno, quiero traerles un mensaje que me ha estado meditando todos estos días y espero que sea de su agrado. No te vayas, si te gustan contenidos como este, te invito a que te suscribas, a que te quedes aquí conmigo, que me regales tu like y pues nada, porque esto nos va a seguir ayudando para llegar a más personas, ¿verdad? Quiero contarles que mi contenido es del hogar, de nuestra vida cotidiana, de cómo vivimos nuestro día a día. Yo te comparto un poquito de mi vida aquí en casa, alguna receta, alguna salida que tenemos en familia, lo que hacemos aquí en casita, las compras, bueno, todo lo que se refiere al hogar. Así es que espero que te guste y déjame en los comentarios qué es lo que más te gusta ver en este canal. Amiga, y hablando de compras, hace unos días fui a Coppel y bueno, ya me hacía falta un comalito, así es que estuvimos comprando la verdad es que está muy bien, está pesado, me gustó y espero que no se nos haga feo porque que será algunos meses compramos un comal que la verdad es que no nos funcionó, se quedaba pegado, se quedó negro todo, se quemó, entonces la verdad es que no, y ya no quería comprar un comal con teflón, así es que vamos a estar probando este comalito a ver qué tal nos sale y pues nada. Entonces este lo compré en Coppel y bueno, pues vamos a estarlo probando ahorita con nuestras recetas. Y bueno amigas, el día de hoy es día sábado y realmente es cuando podemos cocinar todos juntos, unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Y hoy se nos antojó comer unos ricos sopes. Eso es lo que voy a estar haciendo, le vamos a poner frijolito, queso y una deliciosa salsa. Cada día que pasa le doy gracias a Dios por su provisión, porque Él está en control de todo. Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Ya sea que tengas poco o tengas mucho, debemos dar gracias a Dios y estar contentas con lo que el Padre nos regala. Pero quiero contarte sobre el pasaje en el cual me ha llevado a compartirte esto y lo encontramos en Filipenses 4 del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Podemos estar contentas en medio de cualquier situación, en el hogar, en la vida diaria, en los días buenos y aún en los no tan buenos. Y es que sabes que Pablo estaba escribiendo esto desde la cárcel. Los filipenses le habían enviado ayuda, pero él deja claro que su gozo no dependía de la ayuda. Él nos dice algo increíble que debemos aprender.
he aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea tu situación, amada hermana, debemos aprender a contentarnos. Esto es tan increíble para nosotras. Solemos pensar que estaremos más contentas cuando tengamos más dinero, cuando nuestra casa esté más grande, más ordenada, cuando trabajemos y tengamos tiempo para nuestro hogar, para nuestra familia, cuando los niños se porten mejor, cuando todo marche bien en casa o cuando nuestra salud mejore. Pero Pablo dice que el contentamiento es algo que se aprende, es un proceso, no es algo que sucede en automático ni que depende de todas estas circunstancias que te mencioné. Se aprende cada día con lo que Dios nos permite vivir. Pero no quiero que me malinterpreten, porque no significa que dejemos de soñar o que dejemos de esforzarnos para mejorar. Es solamente algo que nos dice que Dios es suficiente para mí hoy, aunque mi situación no sea perfecta. Esto podemos aplicarlo mucho en nuestro hogar. A veces nos frustramos porque no luce como nosotros quisiéramos, porque siempre hay algo pendiente, algo por arreglar, o porque nos sentimos que nadie ve nuestro esfuerzo, o porque hemos dejado nuestro trabajo y sentimos que nuestro valor ya no es importante. Pero quiero que sepas que en el hogar se forman corazones y Dios lo ha puesto en nuestras manos, por lo cual debemos estar contentas, porque tú y yo somos valiosas. Así que te digo que nuestro contentamiento cada día va creciendo cuando dejamos de pelear con lo que no podemos controlar y empezamos a abrazar más lo que Dios ha permitido para ti y para mí el día de hoy. A veces esperamos tenerlo todo para estar contentas, pero cuando realmente sabemos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, es cuando estamos más que felices, más que bendecidas. Y es que saben, en algunos otros videos les he dicho que una escritora decía que la mujer es el termostato del hogar. Y es que aprender a estar contentas en el hogar es un regalo que nos da paz y también da paz a quienes viven con nosotras. Cuando una mamá aprende a estar contenta en Cristo, aunque la alacena esté medio vacía, aunque el día haya sido pesado, su espíritu transmite calma a su familia. Y es que es eso, amiga, estar contenta transforma el ambiente en nuestra casa, porque nos ayuda a ver la provisión de Dios aún en esos pequeños detalles, en la comida que alcanzó para todos, aún en el ruido que los niños hacen, que nos recuerda que hay vida en nuestra casa, en el simple hecho de abrir nuestros ojos y ver un nuevo amanecer hermoso. Y es que Pablo nos decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa que con Cristo puedo pasar por cualquier situación y aún mantener mi fe. Puedo pasar por escasez y seguir confiando. Puedo pasar por abundancia y no olvidar a Dios. Puedo mantener la fe porque Cristo me fortalece. Esto es tan importante en el día de hoy, en el hogar, mantener la fe. Hay días que parecen imposibles de sostener. El cansancio, tareas, preocupaciones financieras, enfermedades, tantas cosas. Pero la buena noticia es que Cristo es nuestra fortaleza. Como estuvieron observando, hicimos sopes para el desayuno y por la tarde cuando fuimos al mercado se nos antojó comer unos chiles rellenos. Y para las que son de La Paz les estaré dejando este menú. Nos venimos al mercado y anduvimos viendo cosas, nada más como
A manera de distracción, pues el sábado y el domingo realmente no hacemos gran cosa en casa. Pasamos a este lugar donde venden barro. Hay muchas cosas preciosas, amigas. Pero pues no me traje nada. No me traje nada en esta ocasión. Simplemente fuimos a distraernos un poco. Y ya de regreso a casa nos pusimos a ver una película. Y ya más tarde yo me levanto porque tengo que dejar todo listo para el día siguiente. El mantener mi casa ordenada por la noche me ayuda mucho para comenzar mi día pues de buen ánimo, porque me levanto a las 5 de la mañana a preparar el desayuno para los que se van a la escuela, mi esposo que se va al trabajo, y la verdad prefiero tener mi cocina limpia en la mañana para que todo fluya mejor. Este día era sábado y al día siguiente nos tocaba ir a la iglesia. Así es que pues con mucha más razón dejo un poquito organizado para el día siguiente, levantarnos, desayunar. Mi esposo va un momento al trabajo, lo esperamos cuando regresa, desayunamos y nos vamos a la iglesia. Creo que los últimos videos han sido un poco cortos y es que me he estado dando el tiempo de disfrutar mi casa, disfrutar a mis hijas, a mi esposo. Por eso es que no he grabado tanto, pero bueno, espero que los próximos videos sean un poquito más largos. Gracias a todas las chicas que van llegando a su canal Corazón de Chicas. Espero que sea de su agrado, que sea de bendición para sus vidas. Y quiero mandar un saludo a dos de mis amigas. Una de ellas se llama Dora Ramos. Muchas gracias por estar siempre aquí, amiga. La verdad es que yo valoro mucho cada uno de sus comentarios. Mi amiga Leticia Navarro también. Gracias, amiga, porque tú siempre me animas al amanecer con tus bonitos mensajes. Muchísimas gracias. Doy gracias a Dios por su vida y porque formen parte de esta familia. Las quiero mucho. Hoy me siento muy agradecida porque mi hogar es un lugar donde Dios me enseña a vivir contenta, ya sea en lo mucho y en lo poco. Hoy decido que con su ayuda, mi hogar será un refugio de amor y no un lugar de queja. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Un segundo y nada más hacia la felicidad.